Hola a todos, soy Noce de Niceire y en este vídeo voy a hablar sobre un microorganismo muy interesante, Naegleria fowleri, una especie de ameba popularmente conocida como la ameba comecerebros. Bien, comenzamos hablando sobre algunos aspectos medioambientales de este parásito. Naegleria fowleri es un patógeno protista de vida libre, que se encuentra ampliamente disperso tanto en la tierra como el agua o el aire, pero principalmente se localiza en ríos y lagos de agua dulce. En cuanto a su distribución geográfica, está presente en todos los continentes excepto en la Antártida, como podemos observar en este mapa mundi en el que cada uno de los puntos representa una infección. Además, sabemos que las temperaturas elevadas y las aguas sin tratar favorecen su proliferación, por lo que el cambio climático es un factor de riesgo importante para su transmisión. La cloración, por su parte, es un método efectivo para la desinfección de aguas contaminadas, aunque la asociación de la ameba biofilms aumenta mucho su resistencia. Bien, vamos a ver el ciclo biológico de la ameba, que presenta tres posibles formas o estadios en función de las condiciones externas. En condiciones favorables encontramos el estadio de trofozoito ameboide, que es la forma infectiva y reproductivamente activa. En condiciones de estrés nutricional, pero en presencia de agua, encontramos un estadio flagelado transitorio, normalmente biflagelado, que le permite recorrer grandes distancias en busca de mejores condiciones. Por último, en condiciones adversas, encontramos el estadio de quiste, una forma de supervivencia metabólicamente durmiente. Cuando las condiciones mejoran, la ameba puede regresar a su forma de trofozoito saliendo a través de un poro del quiste. Solamente los trofozoitos son capaces de alimentarse, reproducirse y convertirse bien a formas flageladas o a quistes. Bien, a partir de este punto nos centraremos en la patología que Naegleria fowleri provoca en humanos, la meningoencefalitis amebiana primaria. Esta enfermedad es una neuropatología hemorrágica necrotizante, que cursa con síntomas como problemas de gusto y olfato, dolor de cabeza, fiebre alta, confusión, coma, hasta llegar a la muerte en la mayoría de los casos, ya que tiene una tasa de mortalidad de más del 95%, lo que convierte a esta ameba en uno de los parásitos oportunistas más mortales del mundo. Por suerte, solamente unos pocos cientos de casos han sido registrados hasta el día de hoy en todo el mundo. La puerta de entrada que usa la ameba son las vías nasales, a través de las cuales el parásito llega al neuroepitelio olfatorio, siendo capaz de cruzarlo para acceder tanto al bulbo olfatorio como al sistema nervioso central. La principal forma de infección sería el contacto directo con agua contaminada, pero un porcentaje muy reducido también se debe a la inhalación de quistes. Bien, ahora veremos paso a paso el camino que sigue la ameba desde que entra por nuestra nariz hasta que provoca la grave enfermedad. Para empezar, vemos que la ameba está marcada con una tinción inmunohistoquímica y señalada con flechas. Y en una primera etapa debe atravesar el denso mucus que se encuentra en nuestra nariz y protege nuestra cavidad nasal. Para ello expresa una cisteína proteasa con actividad mucinolítica. Después, la ameba debe adherirse a la mucosa nasal y se ha visto que puede interaccionar con proteínas de la matriz extracelular como la laminina 1, fibronectina y colágeno 1, a través de dos proteínas similares a integrinas, formando unas estructuras similares a adhesiones focales. Además de estos mecanismos contacto dependientes, la ameba presenta un amplio repertorio de proteínas de secreción, o mecanismos contacto independientes, entre las que destacan las proteasas capaces de romper las uniones estrechas o tight junctions existentes entre las células epiteliales que permite su penetración en el tejido. Bien, pero ¿por qué la ameba avanza hacia el cerebro? Todavía no hay una respuesta definitiva a esta cuestión, pero los últimos estudios han propuesto que existe una migración basada en la quimiotaxis. Recientemente se ha identificado un receptor de 7 dominios transmembrana GPCR, aquí lo vemos, que es homólogo al receptor humano musalínico M1, cuyo ligando es la acetilcolina. Entonces se propone que esta sustancia podría ser el quimioatrayente desconocido que guiará a la ameba hacia el sistema nervioso central. Algunos argumentos que apoyan esta propuesta serían que la acetilcolina está presente en el lóbulo frontal y la región olfatoria, zonas que son invadidas por la ameba. Además, los nervios colinérgicos olfatorios que vemos marcados en azul con las flechitas negras en la imagen secretan acetilcolina en la mucosa nasal, que vemos en amarillo. La acetilcolina, por su parte, actúa como quimioatrayente en condiciones fisiológicas, además del neurotransmisor. Y la señalización celular desencadenada por la activación de este receptor de 7 dominios transmembrana promueve la polimerización de actina en la ameba, que es necesaria en procesos de quimiotaxis. Bien,
Una vez la ameba llega al cerebro, van a cobrar protagonismo los numerosos factores de virulencia que ésta posee. Los amoebastomas son, quizá, los más importantes. Se tratan de unas estructuras supramoleculares a modo de ventosas que permiten engullir literalmente células vivas, a trozos, en un proceso denominado trogocitosis. En la formación de estas estructuras son esenciales la proteína NFA1 y la actina polimerizada. Otros factores de virulencia serían la proteína de membrana MPC2CL5, cuya expresión es exclusiva de especies patogénicas del género Naegleria, la proteína HSP70, importante para la proliferación, supervivencia y citotoxicidad de la ameba, o factores hemolíticos de superficie, que destruyen glóbulos rojos. Y luego tenemos toda una serie de factores secretados, o NFSP, del inglés Naegleria Fowleri Excretory Secretory Products, con funciones muy variadas, desde fosfolipasas y metaloproteinasas de matriz que contribuyen a la invasión y desmielinización del sistema nervioso central, Naegleria poros A y B, proteínas formadoras de poros que comprometen la integridad de la ameba, de la membrana de las células afectadas, o incluso factores inmunomoduladores que inducen un fenotipo proinflamatorio y citotóxico de la microglía. Todos estos factores van a conducir a una rápida degeneración del tejido nervioso que se acompaña de una potente respuesta inflamatoria local, contribuyendo a la destrucción de la arquitectura celular. Sin tratamiento, se produce un edema cerebral que eleva la presión intracraneal, desembocando en una herniación y la muerte. Bien, ahora nos centraremos en cómo nuestro organismo va a luchar contra el patógeno. En las etapas iniciales, la ameba se va a encontrar con diferentes barreras. Por un lado, se ha visto que la población general presenta anticuerpos IgA e IgG específicos de antígenos de Naegleria fowleri, tanto en suero como en mucosa nasal. La presencia de estos anticuerpos se explicaría por posibles infecciones anteriores con cepas menos patogénicas o con otras especies del mismo género, como Naegleria gruberi. Por otro lado, tenemos la respuesta inmune innata. Esta respuesta a nivel local se va a destacar por la secreción de mucinas protectoras como MUC5AC o de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8 o 1 beta. También existe cierta extravasación de neutrófilos, sobre todo en la mucosa nasal. Si la ameba consigue penetrar el neuroepitelio, entonces se encontrará con un mayor número de neutrófilos que usarán todo su repertorio de mecanismos para intentar frenarla, desde su actividad amiloperoxidasa, la producción de superóxido o el uso de NETs. Dada la diferencia de tamaño, los neutrófilos se organizan en grupos para atacar a la ameba. Diversos estudios han señalado TNF-alfa como el factor clave para la acción de los neutrófilos. Una vez alcanza el sistema nervioso central, la ameba aprovecha sus características de inmunotolerancia para proliferar y destruye gran cantidad de tejido. En estas últimas etapas es cuando se produce esta gran respuesta inflamatoria con una infiltración leucocitaria masiva y se desarrollan los síntomas más graves. Dada la rapidez de la patología, la respuesta inmunodadaptativa es poco conocida, pero parece estar mediada principalmente por IgMs, un anticuerpo que, dado su elevado peso molecular, tendría dificultades para cruzar la barrera hematoencefálica. Todo patógeno humano que se precie debe poseer mecanismos de evasión a la respuesta inmune. En este caso, se ha visto que la ameba es resistente a la lisis por el sistema del complemento gracias a la expresión de proteínas de membrana que inhiben la formación del MAC, Membrane Attack Complex, como por ejemplo la proteína semejante a CD59. En este proceso de evasión del complemento también son importantes diferentes quinasas y el calcio extracelular. Otro mecanismo sería la capacidad de la ameba de internalizar los complejos antígeno-anticuerpo de superficie, evitando su reconocimiento por el sistema inmune. Además, hay que tener en cuenta que el hecho de ser un microorganismo eucariota le permite escapar de muchos receptores de patrones moleculares procariotas clásicos. Bien, para concluir, hablaremos del diagnóstico, que es difícil ya que la sintomatología de esta enfermedad es similar a la meningitis vírica o bacteriana, por lo que principalmente se suele estudiar la presencia de bacterias o virus. Si los resultados son negativos y existen antecedentes de un posible contacto con agua contaminada, se realizan diferentes pruebas según disponibilidad para la detección de trofozoitos en el líquido cefalorraquídeo, como PCR, citometría de flujo, etc. En cuanto al tratamiento, como la mayoría de infecciones por parásitos, se basa en la quimioterapia. La primera línea de acción sería la anfotericina B desoxicolato, que interacciona con el ergosterol de la membrana del parásito formando poros que provocan su muerte.
Este fármaco se suministra en combinación con otras drogas como fluconazol, acitromicina, rifampicina, miltefosina y dexametasona, un corticosteroide que reduce la presión intracraneal. El futuro. Pues podríamos hablar de posibles vacunas, ya que se están realizando pruebas en ratones basadas en el gen de NFA1 en un vector viral. Y estos estudios son prometedores ya que presentan una supervivencia de hasta el 90% tras la infección. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido interesante. Aquí dejo las referencias de consulta.